Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta mañana en el libro de Apocalipsis y vamos a compartir sobre una iglesia más. Es la primera iglesia en la lista, hermanos. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia en la lista, hermano? La primera, Éfeso, ¿verdad? La iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 del capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es Jesús, ¿verdad? Que le había mandado este mensaje a través de Juan a las iglesias. Yo conozco, le dice el Señor a Éfeso, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has, dice, sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto también, ¿verdad? Que aborreces las obras de los nicolaítas. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso la semana pasada. Dice: las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No era solo para Éfeso, era para nosotros también. Dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, Éfeso era la primera, ¿verdad?, en la lista. Pudo haber comenzado si el cartero fuera entregando las cartas. No sé si tiene el mapa, hermano. Ahí está. Esa es la ruta, dijimos hace tiempo atrás que esa ruta, hermanos, es la que seguiría un cartero, ¿verdad? Si fuera entregando carta por carta. Pero pudo haber comenzado por la Odisea y seguir la ruta contraria, pero comenzó en Éfeso. Quizás, hermanos, por la seriedad y la importancia del mensaje a Éfeso. Es tan importante y tan serio el mensaje que el Señor le mandó a esta iglesia, hermano, de que es la única iglesia que el Señor le dice y la amenaza con que iba a quitar su candelero. Y ya vamos a ver la implicación de eso. Y quizás por eso comienza por Éfeso, porque era quizás lo más importante de todo lo que el Señor le iba a decir a las iglesias y que hemos estado viendo. Lo más importante quizás era el problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, y quizás por eso comienza por ahí. Pero Éfeso, hermanos, era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana, Artemisa. Su ambiente estaba lleno de materialismo y de religiosidad. Era una ciudad muy rica y era muy inmoral también, porque ahí en el templo de la diosa Diana, hermanos, habían prostitutas sagradas, ¿verdad? Las relaciones sexuales eran parte de sus cultos a la diosa, a Diana. Pero a pesar de todo este ambiente, hermanos, Dios levantó y constituyó una iglesia ahí en Éfeso, una iglesia realmente poderosa. Si usted lee el libro de los Hechos, hay 3 iglesias, dijéramos, como le llaman hoy día, mega iglesias en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hay 3 mega iglesias, 3 iglesias grandes que se desarrollaron y cumplieron cada una propósitos especiales. La primera fue Jerusalén, ¿verdad? Con más de alrededor de por lo menos 15,000 miembros, sin contar niños y jóvenes quizás.
Luego la iglesia en Antioquía, en el capítulo 11, 12, 13 del libro de los Hechos, una iglesia conocida como una iglesia misionera, ¿verdad? Antioquía, una iglesia de donde salió el apóstol Pablo a hacer las misiones y sus viajes misioneros, a través de los cuales el evangelio corrió por toda Europa, por toda Asia, por todo el mundo conocido de aquellos días. Y la tercera iglesia fue la iglesia en Éfeso, una iglesia grande. De hecho, todas estas iglesias, hermano, y todas las iglesias que se establecieron, que se plantaron en Asia, se dice que salieron de Éfeso, de esta iglesia. Esta iglesia fue la iglesia que plantó todas esas iglesias en el Asia Menor y en toda Asia. Salieron desde Éfeso los hermanos y plantaron estas iglesias. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, usted va a encontrar, hermanos, que Pablo llega a Éfeso, más o menos en el año 54 antes de Cristo y después de Cristo. Y con la ayuda de Priscila y Aquila, hermanos, comenzaron la labor ahí en Éfeso. Ahí, hermanos, los miembros que se convirtieron, si usted recuerda, muchos de ellos eran practicantes de brujería y magia. De hecho, cuando ellos se convierten, dice el libro de los Hechos en el capítulo 19, que juntaron gran cantidad de literatura valorada en miles de dólares y la quemaron. Hicieron un culto público en el cual quemaron todos estos libros porque ellos se convirtieron de verdad al Señor, de sus ídolos, de su idolatría, de su brujería y de todas estas cosas y de sus inmoralidades, y se convirtieron de verdad al Señor estos hermanos. Y fue una cosa maravillosa. Y la palabra dice en Hechos 19:19 que así crecía, dice, y prevalecía poderosamente la palabra de Dios a través de esta iglesia en esta ciudad. Éfeso, hermanos, tuvo como pastores a personajes muy reconocidos. Pablo fue el pastor fundador, dijéramos, plantador. Timoteo, cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, Timoteo estaba como pastor en Éfeso. Juan, el apóstol Juan, fue pastor también en esta ciudad de Éfeso. Entonces, Juan más o menos en los años 60 fue el pastor ahí en esta ciudad. Entonces, Éfeso, hermano, significa la palabra Éfeso deseo ardiente, y describe en el primer siglo la historia de la iglesia, la cual realmente, hermanos, la iglesia del primer siglo se caracterizó por un deseo ardiente por el Señor, ¿verdad? La iglesia se entregó a la obra de Dios y cumplió el propósito de Dios. Porque, hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es glorificar a Dios en este mundo. Como dice nuestra declaración de propósito, ¿verdad? La iglesia existe para glorificar a Dios y para llevar a cabo la misión de Dios, para ser el instrumento de Dios aquí en la tierra. La iglesia existe para eso, para reflejar a Cristo y ser el instrumento principal, primario de Dios para llevar a cabo la gran comisión. Esa es la iglesia que debemos ser. Y eso fue la iglesia en Éfeso. Pero cuando Juan, al final del primer siglo, escribe esta carta, tiene este reclamo muy fuerte a esta iglesia de que habían dejado su primer amor. Pero veamos en primer lugar, hermanos, número uno, queremos ver tres cosas en las cuales esta iglesia era ejemplar. Esta iglesia que había dejado su primer amor. La iglesia sin su primer amor. Veamos tres cosas aquí en el capítulo 2, tres elementos que deberían de tener todas las iglesias cristianas. Esta iglesia los tenía. Número uno, el Señor le dice que ellos trabajaban como, hermanos, arduamente. Esta iglesia que era ejemplar, trabajaba arduamente, era buena para trabajar. ¿Qué diría usted si se viera en ese espejo, hermano? Estamos hablando de trabajar en la obra de Dios. Esta iglesia dice que era ardua.
para trabajar. Trabajaba, dijéramos, incansablemente. Y tenía, dice, paciencia, trabajaba fuerte en el ministerio del Señor Jesucristo. Tu arduo trabajo, le dice, y paciencia. O sea, paciencia tiene que ver con enfrentar las adversidades. Ellos trabajaban fuerte, y cuando enfrentaban adversidades en su labor, en su trabajo, en su ministerio, ellos lo enfrentaban con paciencia, y a pesar de la oposición, ellos seguían adelante. La palabra trabajo fuerte ahí, hermanos, es una palabra que denota en el idioma original como alguien que recibe golpes, que recibe azotes, que recibe cortaduras. Quiere decir que ellos trabajaban duro, en un trabajo que resultaba en cansancio, en desazón, en fatiga. Laboraban, arduo trabajo, dice Juan, y les felicita por esto. El Señor dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no es cierto, hermano? Pero ellos eran eso, no eran negligentes en ese sentido, eran incansables para trabajar. Sabían lo que era quedar exhaustos y conocían las molestias del trabajo duro, el sudor del trabajo duro, la fatiga del trabajo duro. No se amilanaban ante las adversidades, por el contrario, mostraban perseverancia, o sea, paciencia en la obra del Señor. El Evangelio, como ya dije, corrió por toda Asia por el trabajo de esta iglesia. Entonces, número uno, ellos eran ejemplares en su trabajo duro, hermano. ¿Cómo está su trabajo en la obra del Señor? ¿Estamos trabajando duro, hermano? ¿Está trabajando duro usted? ¿O no está trabajando en la obra del Señor? Número uno. Número dos, dice, al final les dice que ellos, al igual que él, al igual que Jesús, dice, ellos aborrecían las obras de los nicolaítas. La semana pasada hablamos bastante, ¿verdad?, acerca de eso. Pero esto tenía que ver con, igual que Balaán, dijimos, con la inmoralidad sexual. O sea, ellos estaban en contra de la mundanalidad. No era una iglesia mundana en ese sentido. No era una iglesia donde habían inmoralidades. Era una iglesia que aborrecía la inmoralidad sexual, que aborrecía todo tipo de inmoralidad. Era una iglesia moral, dijéramos. Aborreces las obras de los nicolaítas. No era una iglesia llena de libertinaje cristiano, o sea, de libertinaje justificado, porque hay cristianos que justifican su libertinaje con la misma palabra del Señor, pero no era una iglesia así. Aborrecía las obras de los nicolaítas, dice. Ellos eran como el Señor Jesús en ese aspecto. Ellos habían quemado, como dije, sus libros de magia, se habían apartado radicalmente de la idolatría para servir a Dios. Y fue desde un principio una iglesia que se santificó, que se apartó del mundo. Y estaban en contra de estas enseñanzas, ¿verdad? Se abandonaron estos placeres. Y no era una iglesia indulgente con el pecado. No era una iglesia que se hacía del ojo pacho contra el pecado. Era una iglesia que amaba la santidad, que querían vivir santamente. Era una iglesia ardua para trabajar. Era una iglesia que deseaban la santidad, que se cumpliera el deseo, como dijo el Señor, que Él nos escogió desde un principio para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Número 3, también es alabada porque le dice Jesús a esta iglesia: has probado, le dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Quisiera que leyéramos un versículo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. De hecho, es la única iglesia, hermanos, de las 7 que aparecen aquí en el Apocalipsis. Es la única iglesia que tiene una carta exclusiva para ella, que es esta, ¿verdad? La carta a los Efesios. Aquí, cuando Pablo escribió esta carta, hermanos,
muchos años antes, dijéramos unos 30 años antes que Juan escribiera esta otra carta, él les dijo esto, Efesios 4, versículo 14. Entre algunas cosas que les corrige aquí, les dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que engañan, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Pablo en la carta, 30 años antes, les corrige acerca y les enseña acerca de la madurez espiritual. Y les dice que cuando no hay madurez espiritual en la iglesia, la iglesia es fácilmente engañada como un niño que es engañado por cualquier persona. Es fácilmente susceptible a engaño. Un niño, usted le da un dulcito, ¿verdad? Le puede dar una cápsula de cianuro envuelta en un papelito así de dulce bonito, y el niño quizás se lo va a comer porque él no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso los niños necesitan nuestro cuidado, nuestra autoridad, nuestra protección. Y entonces Pablo le había dicho que no fueran ya niños fluctuantes, y ellos habían dejado de ser niños fluctuantes. Dice que ella era una iglesia que no podía ser engañada por los falsos apóstoles, por los falsos maestros. Era una iglesia que había madurado espiritualmente, que había superado estas cosas, que cuando alguien venía enseñando otro tipo de enseñanza, otro tipo de doctrina, ellos lo detectaban, ellos lo descubrían rápido. Y los encontraban mentirosos a los falsos maestros, dice, porque eran maduros ya, eran maduros espiritualmente. Entonces era una iglesia ejemplar número uno en que trabajaban fuerte en el ministerio, hasta el agotamiento. Estaban en contra de la mundanalidad y querían ser una iglesia santa. Y hermanos, y mostraban una gran madurez espiritual también. Esta iglesia eran maduros espiritualmente hablando. Pero el Señor les dice, sin embargo, les dice, tengo algo contra ustedes. Tengo algo contra ti, le dice. Es que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que has dejado tu primer amor. Y vamos a concentrarnos en eso. Una iglesia que no hacía lo principal. Una iglesia, en pocas palabras dijéramos, una iglesia que había cambiado sus prioridades. Has dejado tu primer amor, quiere decir que lo que debería ser tu primer amor, lo has puesto ¿a dónde? Como segundo amor, o como tercer amor, o como cuarto amor. Lo que debería de ser en tu vida lo primero, lo has puesto en segundo o por último, a saber. Pero ya no está en primer lugar lo que debería de ser. O sea, tú amas el ministerio, amas el servicio cristiano, amas la santidad. Además, también, ¿verdad? Le dice, amas la palabra. Amas la palabra, eres entendido en la palabra y todas estas cosas. Pero lo que debe de ocupar el primer lugar en tu vida lo has degradado. Y eso, hermanos, era tan grave, tan serio, que el Señor les dice, si no te arrepientes, voy a venir y voy a quitar el candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué simbolizaban los candeleros en todo el capítulo 1 o 2 de Apocalipsis, hermano? Dice, el misterio de Cristo, que tiene los 5 candeleros en su mano y que tiene las 7 estrellas en su diestra.
Las 7 estrellas eran los líderes, el liderazgo, los pastores de Cristo. Pero los 7 candeleros se refería ¿a qué? A la misma iglesia. Y cuando él dice, quitaré tu candelero, lo que estaba diciendo en otras palabras es, vas a dejar de ser iglesia. Imagínense. A nadie le dijo el Señor eso. Pero a esta iglesia, a pesar de todas estas virtudes, le dice, voy a quitar tu candelero, vas a dejar de estar en mi mano, vas a dejar de ser una iglesia mía. Vas a dejar de ser un candelero, en otras palabras. Vas a dejar de ser iglesia. O sea, le está diciendo, te voy a destruir. Te voy a destruir, le está diciendo el Señor, para que ya no siga siendo iglesia. Parece, hermanos, en la Biblia que Dios no tiene problemas con esto de destruir una iglesia, de deshacerla, pues. Dios destruyó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, destruyó Jerusalén y los llevó cautivos, porque dijo el profeta, ya no hubo más remedio, y usó a los babilónicos y usó a los asirios, destruyó la ciudad sagrada, destruyó su templo. Ellos no podían creer que Dios iba a hacer eso. Los israelitas no creían que Dios podía hacer eso, pero Dios lo hizo. Habacuc dice, dice el Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a mandar ese pueblo tan impío, los babilónicos, para venir a pisotear tu ciudad santa, tu templo santo, tu pueblo santo? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, dijo Habacuc. Y el Señor lo hizo porque dijo, ya no hubo más remedio. Y Dios destruyó Jerusalén y destruyó su templo y llevó cautivo a toda esa gente a Babilonia. Hermanos, en el Nuevo Testamento Dios deshizo la iglesia en Jerusalén. Usted lea el libro de los Hechos. Esa iglesia dejó de ser iglesia prácticamente. Dios los esparció a todos por la persecución que vino. Y la iglesia de Jerusalén, después de ser una iglesia de 15,000, 20,000, 30,000 miembros, 35,000 miembros, como dicen algunos que llegó a ser, no quedó prácticamente nadie ahí porque todos salieron huyendo y Dios deshizo esa iglesia. Y eso es lo que el Señor la está amenazando a esta iglesia. Quitaré tu candelero, le dice, porque lo que tú estás haciendo es algo tan grave a mis ojos, porque tú no estás poniendo en primer lugar lo que debe de tener el primer lugar en tu vida, iglesia, le está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué puede ser más importante, hermanos, que una doctrina sana como tenían ellos? ¿Qué puede ser más importante que apartarnos del mundo? ¿Qué puede ser más importante que amemos el ministerio y nos entreguemos al ministerio con sacrificio? ¿Qué puede ser más importante que estas cosas? Bueno, lo que el Señor está diciendo es más importante. Bueno, suena lo que Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 13. Si leen conmigo, 1 Corintios capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, puedo tener todos los dones espirituales y no tener amor, dice Pablo. En el versículo 2 dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea que puedo tener un gran entendimiento. Todo eso tiene que ver con la palabra, la profecía, la predicación, la ciencia, la fe que viene por la palabra, etcétera.
Dice, si yo puedo tener todo el entendimiento correcto de la Biblia y puedo dar las mejores enseñanzas y explicar toda la ciencia y explicar todas las cosas a la luz de la palabra de la mejor manera, pero si no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ellos entregaban su cuerpo en sacrificio para trabajar en la obra de Dios. Pero dice, y si no tengo amor, aunque haga todas estas cosas, de nada me sirve. Sí, ellos aparentemente hacían todas estas cosas, pero no tenían amor. En otras palabras, es ser sal sin sabor, hermano. Y Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ya pierde su propósito, ya no sirve para nada, dijo, sino que para ser pisoteada por los hombres. Si la sal pierde su sabor. ¿Y cuál es el sabor de la sal? Bueno, lo salado, dirán. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el sabor del cristiano? ¿Cuál es el sabor de la iglesia? ¿Dónde está el sabor de la iglesia? ¿En que sabe todos los misterios? ¿En que se aparta de las cosas del mundo? ¿En que son tan buenos para trabajar en la obra de Dios? Ahí está el sabor de la iglesia. No, en su amor a Dios. Démosle un aplauso al Señor. En su amor a Dios. Ahí está el sabor de la iglesia. Porque yo puedo hacer todas estas cosas y no estar poniendo el amor al Señor en primer lugar, que es el reclamo que el Señor está haciendo. Has cambiado tus prioridades, le está diciendo. Has dejado lo primero, lo has dejado en segundo o de último quizás. Me has puesto a mí en segundo lugar, dice el Señor. Y yo no puedo aceptar eso. Entonces le dice, haz las primeras obras como muestra de tu arrepentimiento. Pero las primeras obras, hermanos, no son las obras como muchos han dicho, las obras cuando nos convertimos, esto no se refiere a eso. Eso no se refiere a las obras que hicimos cuando nos convertimos. Yo no sé, yo cuando me convertí, por lo menos el primer año, pasé luchando con un montón de cosas en mi vida, limpiándome y el Señor trabajando en mí. No se refiere, las primeras obras no son las que hicimos cuando nos convertimos. Las primeras obras son las obras que tienen el primer lugar. Son las obras prioritarias, es lo primero. Pero yo puedo hacer todas estas cosas y dejar al Señor y ponerlo en segundo lugar. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, has puesto el servicio en primer lugar, está diciendo el Señor. Has puesto tu trabajo en primer lugar y me has dejado a mí en segundo. Hermanos, el servicio no es el Señor. El servicio es algo que hacemos para el Señor, pero el servicio, el ministerio, el pastorado, el liderazgo, lo que usted quiera tener, eso no es el Señor, eso es algo que hacemos para el Señor. La oración si la hacemos directamente para el Señor. Esa es una muestra de que hemos dejado al Señor en segundo lugar. Si yo no platico con el Señor porque ando visitando enfermos, eso es lo que estamos diciendo. Si yo le digo a mi esposa, amorcito, es que mira, no te he podido venir a ver porque estoy trabajando tan arduamente por ti, amor, para darte una mejor casa. Te quiero comprar los zapatos que a ti tanto te gustan y el vestido, y mira, estoy trabajando bastante y por eso ni a dormir he podido venir, amorcito. Pero yo te amo porque mira cómo trabajo para ti.
Algo así. ¿Cree que la esposa, por más que le diga que le va a comprar a ella todo lo que le va a comprar, va a estar muy contenta? No. Sí, porque usted la está dejando en segundo lugar, realmente. En el mundo le llaman a eso en inglés una palabra workaholic. Alguien adicto al trabajo. Ellos eran adictos al trabajo, quizás. Al trabajo en la obra. Esa era una iglesia adicta a trabajar, una iglesia activa, activista, dijéramos. Pero habían dejado al Señor en segundo lugar. Entonces, hermanos, cuando por el ministerio, el servicio, destruimos la imagen de Dios, porque perdemos poder al no estar en comunión con Él, perdemos poder por el pecado, y el pecado que nos asedia nos va a alcanzar si no estamos poniéndolo a Él en primer lugar al final, y es lo que pasó ahí después. Si no ponemos al Señor en primer lugar, el pecado nos va a alcanzar y vamos a pecar, a caer, y vamos a manchar el nombre precioso de aquel que murió por nosotros, hermano. Vamos a manchar el testimonio del Señor, porque lo hemos dejado en segundo lugar. Esa es la razón. Número uno, aunque trabaje duro. Pero hermanos, cuando nosotros mismos destruimos a la familia, porque la sacrificamos neciamente, porque decimos que estamos trabajando para el Señor, que estamos en las cosas del Señor, estamos preparándonos para el Señor, estamos haciendo esto para el Señor, estamos haciendo lo otro para el Señor. ¿Cuántos testimonios hay en las iglesias de hermanos que han destruido su familia, sus matrimonios, porque estaban haciendo cosas para Dios? Muchos testimonios. Ay. Y a veces nosotros mismos, los pastores, la misma iglesia, incentiva eso, y eran los efesios. Otros destruimos la salud personal, porque nos exigimos tanto en el trabajo y no sin límites. Pero lo peor, hermanos, está bien si usted solito mancha el nombre del Señor, si usted destruye su familia, pues al final es su familia y usted le va a dar cuenta al Señor. Si usted destruye su propia salud porque está tan entregado y que no ni descansa, cuando el Señor dijo que si usted trabaja los 7 días, perdóneme, pero usted es un desobediente. Porque el Señor dijo que el 7º día ibas a descansar. Si bien no te congregas ni siquiera el domingo por el trabajo, eres desobediente al Señor. Y te va a destruir el Señor. Vas tú mismo, pues, pero es el Señor. Eso está bien, pero hermano, ¿sabe lo peor de todo esto? Es destruir otras personas. ¿Cuántas cosas escuchamos en las iglesias? Gente, hermanos, gente que se sienten abusadas por la iglesia, por los líderes, por los pastores, usadas, amedrentadas y esclavizadas por la misma iglesia, por su liderazgo. Porque empujamos, la iglesia empuja a la gente a que haga, que trabaje con amenazas. No amenazas así, te vamos a cobrar renta o te vamos a... No, amenazas de... que el Señor se va a enojar contra ti si no trabajas más. Y cosas así, te vas a ir al infierno. Por eso era tan serio, hermano. Porque todo esto va en contra del mandamiento fundamental. ¿Cuál es el mandamiento fundamental? ¿En cuál mandamiento dijo el Señor que se resume toda la ley, hermano? Y ya, tu prójimo. Por eso, si no tienes amor y haces todas estas cosas, entonces es algo tan serio. El amor a Dios, el amor al prójimo, sintetiza
toda la ley de Dios. No debes poner el servicio en primer lugar. No debes servir a expensas de los principios divinos y pasando por alto a las personas. No puedes decir que estás sirviendo a Dios si por eso pasas encima de ti mismo, pasas encima de tu familia, pasas encima de los hermanos, pasas encima de los vecinos, etcétera, etcétera. No puedes pasar por alto a los demás porque dices que estás sirviendo a Dios. Juan en su primera carta dice, amados, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, en comunión con Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Estoy leyendo 1 Juan 4, en el versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. No, yo a Dios sí lo amo, pero ese hermano, sí, que trago amargo. Ese hermanito, ese fulanito, sí. Pero no, a Dios lo amo, bien, bien bonito le canté hoy. Entonces dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, la obra misionera, hermanos amados, está sustentada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. No estamos tratando, ni se trata, y que Dios nos guarde y nos libre, no de desarrollar una maquinaria evangelística. La iglesia es una maquinaria evangelística. La iglesia es una iglesia misionera, es tan activa, no es eso lo que queremos, no es lo que Dios quiere, hermanos. No piense usted que eso es lo que Dios quiere ni lo que nosotros queremos. Una maquinaria para ganar adeptos, para ganar almas, para ganar. No es eso. Ser incansables, trabajar hasta quedar, así como muchas veces hemos quedado. Llegamos a la casa y quedamos muertos, ahí nos acostamos, ni nos bañamos, ni comemos porque estamos tan fundidos que ahí quedamos. Porque trabajo para el Señor, ¿verdad? Y el niño necesitaba que le ayudara a usted en la tarea, pero usted está exhausto para esas cosas de ayudar en las tareas de sus hijos. Sea el trabajo que hace en su empresa o sea el trabajo que hace en la iglesia. Entonces, no se trata de eso. Es una cuestión de vida más que de organización. Es una cuestión de nuestra relación con Dios, de nuestro amor a Dios y de que amamos a las personas más que de organización. Entonces, la cuestión es de amor. La obra misionera se basa en el amor a Dios y en el amor a los demás. No se trata de un programa, hermanos, bien elaborado. No se trata que tenemos enfoque global, qué maravilloso, un sistema tan precioso. No es eso, no se trata de eso. No se trata de tener un programa bueno y que funcione y todo eso, no. Se trata de que amamos a Dios y que amo a las personas. Amo a mis hermanos y me duele ver cómo viven amo a la gente y veo que no tienen a Cristo y me doy cuenta de lo bien que me ha caído, el bien que me ha hecho el Señor a mi vida, a mi familia y quiero compartirlo con los demás. Se trata de que amo a Dios, de que amo a las personas. De eso se trata la obra misionera. No se trata de que la iglesia tiene un programa y tiene una
una organización y que tenemos que estar ahí todos. Hermano, la historia del buen samaritano ilustra bien eso. Allá en Lucas capítulo 10. Esa historia ilustra lo que estamos diciendo y es lo que el Señor quiso enseñar allí. En Lucas 10:30, Jesús les dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Dice, los cuales le despojaron de todo e hiriéndole se fueron, dejándole, dice, medio muerto. Imagínense, está el hombre, piense un poco, de Jerusalén a Jericó, una gran bajada, calles solas quizás. Venía este hombre ahí, le salen unos ladrones, lo asaltan, lo despojan de todo, lo hieren, lo apuñalan y lo tiran ahí, lo dejan junto al camino y está el hombre ahí boqueando ya, quizás expulsando sangre hasta por la boca, está herido, mal herido, está medio muerto, dice. El versículo siguiente dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, no es que no lo vio ahí boqueando al hombre. Pero era un sacerdote, hermano, un pastor. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Dice que lo vio y pasó de largo. ¿Por qué habrá pasado de largo el pastor, el sacerdote, hermano? Quizás iba al culto. Tenía que predicar. Tenía que llegar temprano al culto, porque si no se iban a enojar los hermanos. Yo no digo que venga tarde, pero a veces hay razones por qué venir tarde. Ahí sí vale tarde que nunca, ¿verdad? Mejor venir tarde que no venir, hermano. Pero dice que lo vio el sacerdote boqueando ahí, muriéndose, y no fue movido a misericordia, no se compadeció de él, lo dejó allí. Y lo mismo vino un levita. Algunos dicen que era el líder de alabanza. Era el coordinador de zona quizá. Era el pastor de X o Y. Y pasó lo mismo, dice que lo vio y pasó de largo, porque lo estaban esperando allá tenían una actividad en el parque evangelística. Tenían un drama que iban a presentar en el parque central y el levita llevaba ahí la pantalla que se iba a poner. Iba corriendo y lo vio al hombre boqueando y él iba en su... Pero después dice, venía un samaritano. O sea, para empezar, un samaritano y un judío no se juntaban, no se amaban, hermano. Un samaritano, los samaritanos y los judíos eran adversarios. Dice que iba por el camino, vino cerca de él y viéndole fue movido, dice. Y acercándose vendó sus heridas, puso aceite, vino en sus heridas, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un lugar, a un mesón, a un hospital y cuidó de él. Dice, ¿quién pues, les dice Jesús, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hermanos, cuando nosotros, por todas esas virtudes eclesiásticas, por las cosas, digamos, del Señor, pero hemos dejado al Señor en segundo lugar, el corazón se vuelve duro, insensible hacia las necesidades de los demás. Ya no me importa lo que piense el otro. Voy a pecar porque que vean los hermanos cómo salen. Ya no me importa lo que vayan a sentir los demás, a pensar los demás, ya no me importa, me importo yo. En realidad ese es el fondo de todo esto. Que ya no es, al no ser el Señor el que tiene el primer lugar, ¿quién cree que va a ocupar el primer lugar? Uno mismo. Entonces, solo quiero terminar haciendo una comparación
con los fariseos, hermanos, de todo esto para ampliar quizás un poco más. Hermano, Jesús fue misericordioso y compasivo con los pecadores y los publicanos. Pero no es cierto, fue muy duro, muy áspero con los religiosos, con los fariseos, los saduceos y todos ellos. Porque, hermanos, no hay peor cosa a los ojos de Dios que aquellos que usan el ministerio o usan a Dios o usan las cosas de Dios para condenar a las personas. Ya sea aquel que predica la prosperidad y que predique estas cosas para beneficiarse, como hablamos la semana pasada, o ya sea que por cualquier motivo que hacen del ministerio, de las cosas de Dios, de la iglesia, nada más, hermanos, un instrumento para su beneficio personal, para sus logros, pero ahí pueden haber muchas cosas, como veamos aquí algunas cosas que Jesús le dijo a los fariseos. Hermanos, no hay peor desamor, no hay peor tragedia que el trabajo que debe de salvar a las personas las condene. Voy a repetir eso. No hay peor cosa que el trabajo, o sea, el trabajo de la iglesia, que debe de ser para salvar a las personas, ese trabajo de la iglesia las termine condenando. No hay peor cosa. Por eso aquel hombre dijo que la religión era el opio de los pueblos. Por eso, porque esto pasa en las iglesias. Acuérdese que todas estas cosas son cosas que pasan en las iglesias. Por eso ese hombre dijo que la religión es el opio de los pueblos. O sea, la droga pues que entontece a las personas y las duerme. ¿Eso quiere decir eso? No, pero bueno, la religión que hacen los hombres sí, pero Cristo no, hermano. Pero el trabajo que hacemos nosotros como hijos de Dios, como iglesia, es para que las personas se salven, no para condenar a las personas. Eso hacían los fariseos. Los fariseos, hermanos, trabajaban, eran reconocidos por su trabajo arduo. Los fariseos eran como los de Éfeso, incansables para ser un prosélito, para ser un discípulo. Pero ¿saben en el fondo cuál era el problema? Que era una cuestión de aumentar sus números, su reino, más que ganar un alma para el reino de Dios. ¿Por qué las religiones falsas andan ahí tocando puertas y madrugan y trabajan tan arduamente y la gente se deja convencer de esa forma? Porque es una cuestión de organización y de reconocimientos y cosas humanas puramente. Jesús les dijo: ay de ustedes, porque recorren, les dijo, mar y tierra para ser un discípulo, un prosélito, y una vez que lo han hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Jesús les dijo eso. Ustedes trabajan arduamente y incansablemente para ganar a uno solo, pero al final ese trabajo es para condenarlos, para hacerlos peor que ustedes. De hecho, hermano, la iglesia se volvió perseguidora después de ser perseguida. ¿No es cierto? Lea la historia. 1000 años, la edad oscura, el oscurantismo. La iglesia cristiana se volvió inquisidora, perseguidora de las gentes en la historia. Estamos hablando de la historia. Y la iglesia, hermano, si de alguna manera eso es lo que nos está pasando en nuestro país, la gente, la opinión que tiene de la iglesia evangélica, hermano, mucho es de esto que estamos hablando.
Porque dice, allá nos van a pedir que recibamos a Cristo. Porque la gente lo que está esperando es que les digamos que al final, que reciban a Cristo. No están diciendo cómo me aman los hermanos que vienen y me quieren compartir y me quieren, todas esas cosas. No, ellos lo que quieren es sumarme a su equipo, a su reino, que es su iglesia, es su reino. Entonces la iglesia se volvió hasta inquisidora, hermano. Una organización grande, poderosa, exigente. Se convierte así en un sistema de cumplimiento, pero para condenación. De que hay que cumplir es un gran mecanismo, una gran presión. Así funcionan muchas iglesias aquí en nuestra ciudad. Y no debe ser ese nuestro deseo ni nuestra manera. Eso es humano. Debemos aspirar a algo mejor, algo más real, más verdadero, que algo solamente humano. Hay muchas iglesias, se presiona, se exige a la gente. Pero también, hermano, Jesús le dijo a los fariseos, dice que algunos gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos dice que no le confesaban para que no los expulsaran de las sinagogas porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este es el asunto de fondo en todo esto. Cuando has dejado tu primer amor y te has puesto tú misma en el lugar que yo debo de ocupar, dice el Señor. La iglesia, cuando la iglesia ocupa el primer lugar, pero la iglesia no debe de ocupar el primer lugar, ni la esposa debe de ocupar el primer lugar, ni los hijos deben de ocupar el primer lugar, ni el trabajo, ni el ministerio, ni ninguna de estas cosas. El primer lugar es de Jesús, el primer lugar es del Señor, y nadie debe de quitarle ese lugar. El primer lugar no debo de ocuparlo yo mismo. Y todo aquello que se pone en el lugar de Dios, eso, hermanos, el Señor lo va a destruir, lo va a desbaratar. Eso es lo que vemos en la Biblia vez tras vez. Por eso le dice, quitaré tu candelero. Amaban las primeras sillas. Porque, hermanos, amaban el reconocimiento de los hombres. Era algo prioritario para ellos, que la gente lo reconociera, que la iglesia lo reconozca, ¿verdad? Usted es un gran pastor, hermano. No hay otro como usted. Ja, 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 dígale usted. No hay otro hermano como tú, otro líder. Ay, es que yo por eso no me voy a otro grupo, porque tú eres un líder tan maravilloso. ¿Usted cómo le va a decir, hermano? No se crea eso. Señor, tápanos los oídos. Pablo dijo, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Hermanos, cuando la iglesia se vuelve un centro de celebraciones y reconocimiento de hombres, y se vuelve una competencia a ver quién es el primero. Pero Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así. No se trata de quién es el mejor, de quién es el primero, porque ya sabemos quién es el primero, ya sabemos quién es el mejor. Y lo otro, hermanos, que el Señor le dijo a los fariseos fue que eran sepulcros blanqueados, que no crecían en santificación. La meditación de su corazón no era puro delante de Dios. Su prioridad no era en realmente que Dios se agradara, sino lograr sus objetivos de trabajo ministeriales, sus objetivos personales, los objetivos de la iglesia. Ay, hermano, es que no estamos logrando los objetivos de la iglesia.
los objetivos de la denominación. Entonces, cuando esto se vuelve el centro, porque somos tan santos, somos tan puros, tan entendidos de la doctrina de Dios y trabajamos tan arduamente, pero quitamos al Señor del primer lugar y ponemos la iglesia, nos ponemos nosotros mismos, entonces lo que va a ocurrir es que vamos entonces a justificar, como dijo, ¿cómo se llama Maquiavelo? El fin justifica los medios. No importa que aquel esté boqueando ahí, pero tenemos que lograr la meta, el objetivo. No importa que el cipote, que la señora, que el hijo, el otro, el hermano. Usted tiene que lograr su objetivo en el Señor, dijéramos. Su objetivo, su ministerio, su trabajo. Entonces, pero en el fondo es que yo quiero lograr algo para que me reconozcan mis metas, mis logros, mis objetivos. Apliquemos eso en nuestro trabajo en la iglesia, pero afuera también, en nuestros negocios, en nuestras empresas. ¿Cuántos han destruido sus familias por esas cosas también? Porque es el corazón del hombre queriendo ocupar y que un lugar alto y que lo reconozcan las gentes. Entonces, como esa es nuestra meta, ya no importa que el Señor que examina la mente y el corazón vea mis pensamientos. Ya mi meditación no es como, mi oración no es como el salmista, ¿verdad? Que dijo, ¿quién entenderá sus propios errores? Señor, le dijo el salmista en el Salmo 19, que no se enseñoreen de mí. Quiero ser íntegro y quiero estar limpio de gran rebelión. Sean gratos, le dijo, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ya no importa esas cosas, porque eso no se ve, lo que importa es lo que se ve. Lo importante es que la gente me vea y me reconozca. Ese era el asunto. Entonces, nos comparamos con los demás, ¿verdad? Para sentirnos que cumplimos, que somos. Como aquel fariseo que estaba en el templo de pie y oraba con él mismo y decía, yo no soy como este, decía. Entonces cada vez, porque esto tenemos que luchar todos con estas cosas. Amén, hermano. Cuando usted empiece a compararse con otro, a medirse a ver con el otro, digamos, Señor, no, si tú eres mi primer amor, tú eres mi primer lugar, tú eres al que debo de buscar agradar, lo demás. Si voy a recibir algún reconocimiento, eso está en tus manos. Entonces la iglesia deja de buscar con sinceridad a Dios, su justicia, su santidad, y lo sustituye, hermanos, con un maquillaje cosmético. Eso quiere decir sepulcro blanqueado, que anda maquillado. Como los religiosos que dicen que cuando ayunaban hasta se demacraban más el rostro y se ponían en las esquinas para que los vieran y que todos se dieran cuenta que estaba ayunando. Y qué espiritual, qué religioso. Ah, miren el hermano fulano y recibir el reconocimiento. Estas cosas, hermanos, nos llevan también a veces, todo este sistema que es el corazón del hombre y que se mezcla con la iglesia y todo esto nos lleva, hermanos, cuando estamos fallando en algo, por ejemplo, ¿qué es lo normal que hacemos todos? No decimos, escondemos estamos teniendo problemas matrimoniales y no buscamos ayuda. Estamos cubriendo ahí la cuestión. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie vea nuestros errores, nuestros pecados, que nadie se dé cuenta de que somos pecadores, pues. Que nadie se dé cuenta que no soy el marido perfecto, que soy la esposa ideal, que nadie se dé cuenta de que mis hijos pecan, que mis hijos son unos mentirosos, que en la casa a veces tenemos conflictos, que nadie se dé cuenta de eso. Porque debemos de aparentar todos
que somos santos y sin mácula, como la Virgen, ¿verdad, hermano? Somos tan inmaculados, tan santos, tan que nadie. Éfeso, ¿te importa más tu imagen que qué opino yo de ti? ¿Te importa más lo que piensa la gente que qué pienso yo de ti? ¿Te importa más que te alaben a ti que yo reciba la gloria? Entonces, hermano, ese fue Éfeso. Por eso, mire, terminemos. ¿Cuál es la promesa que el Señor le hace, hermano? Te daré, ¿qué le dice? El árbol de la vida. Le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué le dice esto, hermano? Porque se trata de lo que estamos hablando, se trata de vida más que de organización, se trata más de vida que de cumplimiento, se trata más de vida que de trabajo arduo, se trata más de relación que de responsabilidad. Es como cuando a veces, ¿verdad? En el matrimonio, en la relación de pareja decimos, que sí, hombre, que tengo que irme temprano porque no, la vieja se enoja. Aquí está mejor, pero mira, para llevar la fiesta en paz tengo que cumplirle, hombre, a las 9 me le prometí, tengo que ir a las 9. ¿Qué dicen ustedes de esa expresión? Pero cuando la andaba ahí conquistando, ¿verdad? Ahí no era vieja, dice el hermano. Cuando la andaba conquistando, a las 8 estaba ahí, que no te dije que a las 9, ni me he arreglado todavía, ya está aquí, le dice. ¿Por qué, hermanos? Porque ella era lo primero. La prioridad. ¿Qué es la prioridad? ¿Por qué debemos hacer todo lo que hacemos, hermano? Por el Señor, para agradarlo a Él. Y ese, hermano, tener esa relación con Él, eso produce vida, es vitalidad, es vida, produce gozo, dices que, y ese árbol está en medio del paraíso, dice. Algo de eso quizás tenía en mente Jesús cuando dijo, vengan a mí todos los que están y yo les voy a hacer descansar. Mire, ponga, hermano, si pone la última imagen, por favor, creo que la tiene ahí, mire. Y creo que la imagen dice más, ¿verdad? Con todo lo que hemos dicho. Usted puede trabajar hasta el cansancio, aún diciendo que trabaja para la iglesia. Usted puede trabajar como puede ser el pastor y trabajar hasta consumirse. Pero eso, hermano, no sirve al final. Solo va a matar a usted, va a destruir su familia, va a destruir a la misma iglesia y va a destruir todo. Por eso el Señor le dice, te voy a dar el árbol de la vida y ese está en medio del paraíso. ¿Querés vivir en mi paraíso? Venid a mí, dice el Señor. Todos los que están trabajados y cargados. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y van a encontrar descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligero. Hermanos, vengamos al Señor esta mañana. Vamos a orar. Padre,